No tengo muy claro si la mayor parte de los que me escucháis sois más mayores, más pequeños, creo que tenéis edades variadas. Y me gustaría haceros esta pregunta a todos en general, sin discriminación. ¿Cuando erais niños os daba miedo dormir? ¿Alguna vez habéis tenido miedo de tener pesadillas, miedo de despertar con sensación de ahogo, sentir que alguien os mira desde la distancia y tal vez creer que nunca volveréis a abrir los ojos? Pues bien, en vista de la buena acogida que tuvo el programa que os hice sobre el origen del mundo en la mitología griega, hoy vamos a hacer otro programa sobre leyendas y sobre historias, pero me voy a enfocar en el área más desconocida de la mitología griega. La oscuridad, la noche, la locura, lo desconocido, la diosa Nix. Venga, yo os animo. Si tenéis la ocasión, acurrucaos, apagad un poquito las luces, y si no tenéis la ocasión, sencillamente pensad que esto es para relajaros un poquito. Y vamos a comenzar. Levantad la mano todos los que habéis visto o habéis escuchado hablar alguna vez de Pesadilla en Elm Street, de Freddy Krueger o del primer papel que hizo Johnny Depp en su vida. Y digo los que lo hayáis hecho porque yo no he podido y no podré nunca. No llevo bien las pelis de terror. Pero me viene muy bien la referencia porque creo que, a fin de cuentas, esta película refleja como pocas el terror que hay en esa especie de triple entente que formarían la noche, el sueño y la muerte. ¿Qué nos dicen nuestras madres cuando somos pequeños o incluso cuando somos mayores? Si sales de noche, no vuelvas tarde o no vuelvas solo, que es peligroso. A todos nos gusta que cuando salimos a la calle, a una ciudad o por un pueblo de noche, haya farolas, que haya luz, que algo alumbre el ambiente para que veamos un poquito al menos. ¿Cómo nos sentimos incluso de adultos cuando hemos pasado una noche mala, con insomnio o con su contrapartida, los sueños desagradables o extraños que nos dejan un mal sabor de boca o que parecen advertirnos de algún peligro que hay en nuestra vida diaria? Mal, ¿no? Nos sentimos de mal humor, alterados, irritables. Generalmente no nos sienta bien. ¿Qué letras se plasman generalmente en las lápidas de los cementerios? D.E.P. Descanse en paz. ¿Qué es la muerte ante todo, antes que el cielo y el infierno? Un sueño en paz. ¿Y cómo? ¿Con qué color representamos o solemos imaginar, aunque lo neguemos después, ese sueño eterno? En color negro, porque generalmente cuando dormimos, ¿qué recordamos a no ser que hayamos tenido un sueño muy llamativo? Nada, en negro, un espacio oscuro, oscuro como la noche, como el cielo estrellado, como el manto de la diosa Nix. Es curioso porque, aunque no fue una diosa con sus propios mitos legendarios como Zeus, como Hera o como los demás dioses del Olimpo, y aunque no fue tampoco una diosa excesivamente venerada en Grecia, había un santuario dedicado a ella en una zona de Megara, en Grecia, pero poco más, aún así es una de las diosas más antiguas y más interesantes, y también las más temidas. Aparece siempre de refilón, aparece siempre como un personaje secundario o como un ente al que parece que nadie quiere invocar por miedo a que aparezca, pero que sin embargo cuando aparece es para dejar huella. Nix es anterior a todos los dioses famosos que conocemos. Nix es hija del caos, hija de una de las entidades primigenias del mundo. Y aunque con frecuencia se la representa como una mujer delgada, muy pálida, de cabello negro, con un manto también oscuro y unas alas, que hay quien dice de murciélago, hay quien dice de ángel, yo la asocio mucho con la idea del ángel caído o del ángel de la muerte. Pero en un plano más antiguo, lo cierto es que Nix no vino sola al mundo, bueno, no vino sola al cosmos. Con ella apareció su hermano Erebo, también considerado como el dios de la oscuridad. Por tanto, son dioses tenebrosos que nacen de ese caos, de ese desorden, de ese cisco, de esa sensación de inseguridad. Nacen de ahí y esa es la percepción que transmiten al mundo. Pero si nos preguntamos sobre si estos dioses son intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos, aquí yo no sabría qué deciros. Hesíodo, por ejemplo, el autor de la Teogonía, siglo VII a.C., la describió como la malvada, la oscura,
y Homero prácticamente la describe de una forma similar al destacar el terror que sentirían algunos dioses olímpicos al tener que enfrentarse a ella. De modo que Nyx debería tener una visión genéricamente mala o como algo a evitar o algo que pasar de la mejor forma posible. Y si lo miramos desde un plano histórico tiene sentido, porque en el siglo VII a.C., cuando escribe Hesíodo, por ejemplo, ya os digo, si os interesa la figura de Hesíodo o su obra La Teogonía, el primer capítulo de mitología lo tenéis disponible todos. Pero volviendo, en un plano histórico, la noche es peligrosa. Antiguamente, como os decía, no había alumbrado público. La noche era insegura, totalmente oscura. No es que una ciudad estuviese en tinieblas, es que el mundo entero se sumía en la oscuridad y la gente se recluía en casa a la caída del sol, a no ser que se vieran obligados a lo contrario. Y si lo hacían, siempre iban con antorchas, iban con lámparas de aceite, iban con lo que tenía cada uno en su casa. Con el tiempo se inventaron sistemas, por supuesto, y cada vez hay más vida por la noche. Y en según qué países hay mucha más. Pero aún así, la noche no es percibida como algo bueno, como algo bienvenido. Sin embargo, también voy a darle yo un punto a favor a Nyx, como también se lo ha dado la historia de la mitología. Y es que la noche también puede cumplir una función necesaria en la biología humana, porque tenemos un ritmo, porque la noche nos invita a dormir, es el momento para descansar, el momento para dejar de trabajar y el momento para reponerte de todo lo que has vivido a lo largo del día, de lo bueno y de lo malo, lo que a día de hoy llamamos recargar pilas. Y luego, por supuesto, quitando esa parte mala y pasando un poco de esa parte más neutra, más función biológica, la noche también puede ser buena. ¿Para quién no es relajante? ¿Para quién no es agradable poder sentarte a mirar las estrellas o tumbarte en la cama a dormir relajado, leyendo un buen libro o incluso, y aquí vamos a ser más, ¿a quién no le gusta una noche de pasión? Por supuesto, hay muchas formas de tomarse la noche como algo positivo o como algo negativo. Pero si volvemos al plano mitológico, podríamos decir que Nyx es buena, es mala. Yo me inclino por la idea de que Nyx es una diosa con la que conviene estar a buenas, pero tampoco demasiado. Mejor si la evitas, mejor si, más que adorarla, no la molestas. Es un ente incómodo. Nos recuerda cuál es el futuro inevitable, pero intentamos alejarla todo lo que podemos. Y lo mismo ocurre con su hermano Erebo. El dios de las tinieblas, el dios de la oscuridad, no nos transmite nada bueno. La noche todavía puede dar ideas buenas. De hecho, mirad qué curioso, hay una marca de maquillaje llamada NYX Professional Makeup. Cosas de la vida también, ¿no? Que nos hablaría de ese mundo de la noche, el mundo más vinculado a la fiesta, a lo divertido, a la juventud, a las verbenas de pueblo, pero su hermano Erebo no tiene nada bueno. La oscuridad, la tiniebla, se imagina casi como una humareda, densa, fría, desagradable, entre grisácea y negra, que te envuelve y que te sume en la incomprensión, te hace sentirte perdido, te hace perder el anclaje a la realidad, el anclaje a tu mundo, a lo que te rodea. ¿Nunca os ha pasado que os levantáis en mitad de la noche, vais al baño y no encontráis el camino o os sentís desorientados? Como es de noche, como está todo oscuro y solo hay tiniebla y oscuridad a tu alrededor, no sabes dónde estás. A veces pasa. Y es esa inseguridad típica del ser humano, muy instintiva, en el fondo es algo muy primario. ¿Dónde estoy? Si no sabes dónde estás, mal vas. Y por supuesto, esto también tiene un peso histórico. Si nos vamos de nuevo a la Grecia clásica, podemos intuir que Erebo y Nyx son hermanos gemelos. Uno no puede actuar sin el otro. Uno no se presenta si no está el otro, a no ser que nos vayamos muy al norte y hablemos de las noches blancas, pero eso es algo un poquito menos común. En la mayor parte del mundo no es así. Digo del mundo habitado, ¿eh? Lo más común es que la noche sea oscura y que una noche sin ningún tipo de iluminación, una noche envuelta en la tiniebla, sume al mundo en una alerta que busca evitar que llegue el caos, porque el caos tiene múltiples formas. De manera que Nyx y Erebo y su padre Caos formarían el primer vértice del triángulo que hemos planteado al principio.
Ellos son el color negro. Ellos son la noche, son la oscuridad. Son aquello que puede ser bueno o malo, dependiendo. Pero es que la descendencia que tuvieron ellos y los dioses con los que se relacionaron formarían el resto, los otros dos vértices, que son un cruce entre lo real, lo irreal, lo oscuro, lo luminoso, lo incómodo. Son dioses, son deidades, pero también son criaturas mágicas que a lo largo de la historia de la mitología griega incomodan continuamente a los dioses olímpicos. Los incomodan porque los acechan, los incomodan porque los ponen a prueba, los incomodan porque a fin de cuentas todo lo que nace de Nix y de Erebo es capaz de sacar tanto lo bueno como lo malo de cualquier persona. Y los dioses griegos eran muy humanos en su trato con los mortales. Si os parece, vamos a hablar de ellos y así conocer un poquito más qué relación tiene la noche con el sueño, con la muerte y qué vertientes tiene esto de lo onírico. Vamos a conocerlo, porque os aviso que es mucho más emocional y psicológico de lo que podríais llegar a imaginar. La descendencia de Nix hay que separarla en grupos. Por una parte están los hijos que tuvo con su hermano Erebo y por otra parte los hijos que tuvo ella por su cuenta. Pero es que luego, después de esa clasificación, vendría otra, donde estarían los hijos más oscuros, más locos, más tenebrosos y los hijos más luminosos. No sé si conocéis la canción del grupo El Mago de Oz, pero tiene una estrofa donde expresa muy bien esta idea, esta separación. Porque en esta vida no hay luz sin oscuridad, dice la canción. Es pura economía del lenguaje. Si hay algo oscuro, es porque hay otra realidad más clara. Pues esa es la primera historia que vamos a conocer sobre los hijos de Nix, la historia de Éter, también considerado como uno de los dioses de la luz. Tradicionalmente se considera que Éter fue hijo de Nix y de Erebo, es decir, que lo concibieron juntos. Hay una historia muy curiosa que narra cómo Nix habría tomado un huevo de plata o de oro, según la versión, entre sus manos. Yo me inclino más a pensar que era la plata, por las connotaciones a la luna, y que lo habría depositado en la tiniebla, y que de él habría emanado una luz muy bonita, muy resplandeciente. Pero las versiones de nuevo vuelven a diferir. Unos dicen que de ahí se dio a luz a Fernes, un dios órfico del que os hablaré después. Pero otras versiones dicen que dio a luz a Éter, el luminoso. Yo me voy a centrar en Éter, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que esta leyenda tiene las dos versiones. Resulta que el éter, en términos griegos, puede ser interpretado tanto como el aire fresco que se respira y que por tanto consumen tanto los humanos como los dioses, una frescura que vendría proporcionada por la noche, esa idea de el viento, la brisa nocturna, que es lo que nos da vida, pero también tiene la connotación oscura. Sorprendentemente, cuando se habla de el hijo de Nix y de Erebo, se menciona que Éter tiene un toque de resplandor. ¿Habéis oído hablar de la película El Resplandor? Pues El Resplandor tiene un toque un poquito más rarete, un poquito más peyorativo, porque resplandeciente, algo que resplandece, es algo que puede cegar si lo miras directamente y también es algo que puede quemar si lo miras muy de cerca. Por tanto, sí, una luz te da la vida, te eleva el espíritu, lo consumen los dioses y los mortales, pero también puede destruirte. Aunque ojo, porque Éter después, siglos después de que viviesen Hesíodo y Homero, fue rescatado por los filósofos griegos de la antigüedad en torno al siglo IV a.C., hablamos de Platón y de Aristóteles principalmente, y fue incluido dentro de la explicación que ellos buscaban dar de forma racional al mundo. Parece ser que Platón lo menciona como una quinta esencia, junto con los demás elementos, es decir, fuego, agua, tierra y aire. Pero Aristóteles, que también coincidía con esta idea de Platón, señalaría que habría que tener cuidado,
Porque si bien el éter es cierto que nos da vida a los humanos y que es una entidad, un elemento luminoso, no se debe confundir con el fuego, que corre el riesgo. El fuego ilumina, pero no te da esa vida, no tiene esa capacidad de deslumbrarte, de cegarte, de paralizarte. Sin embargo, el éter también presentaba sus propios problemas para los filósofos, porque si bien los elementos, los 4 elementos, se podía considerar en algunos filósofos que eran el origen del mundo, aquí os reconozco que yo no soy una experta en filosofía, no se me vaya a enfadar nadie, por favor. El éter es diferente de los otros, porque es el único que no cambia, no se altera con el tiempo, no cambia su intensidad, no cambia su cantidad, no va variando. Se mantiene estático, estable, y es un elemento que, lejos de pertenecer únicamente a la esfera terrestre, pertenecería más a la dimensión celestial, al entorno divino, a un entorno más onírico. Esto ya nos acerca de nuevo a su madre, a la diosa Nix, porque resulta que Éter tuvo una hermana, también vinculada con esa dimensión más luminosa. Se llamaba Hemera, la diosa del día, y además de ser la hermana gemela, por tanto también hija de Nix y de Erebo, de Éter, se la considera como su esposa. La luz va de la mano con el día, del mismo modo que la oscuridad, la tiniebla, va de la mano con la noche. Y como curiosidad os diré que cuando hablamos de la diosa Hemera, lo más bonito es ver cómo la historia del arte ha terminado dándole una connotación romántica, bella, una connotación de más allá que de la vida, de amor, de encanto, porque la diosa del día también se asocia con la aurora, algo que anuncia la vida, que anuncia el día y que también es el nombre de una princesa muy famosa. Hoy estoy dándoos muchas referencias, ¿eh? Pues esa es Hemera. Y cuánto nos gusta a los humanos el día. Pero que el día sea bonito, que no nos llueva, que no esté nublado, que no aparezca Erebo a hacerle una visita a su hija, sino que mejor esté de la mano con Éter, que siempre haga sol, que siempre haya luz, aunque nos pueda cegar si la miramos directamente, pero que estén juntos. Por lo que Éter y Hemera quedarían un poquito fuera del triángulo entre la noche, entre el sueño y entre la muerte, pero simplemente por el hecho de que mientras que hay luz y mientras que hay día, los humanos trabajamos, comemos, estamos despiertos, tenemos conversaciones, nos relacionamos entre nosotros, ellos corresponden más a un plano donde somos conscientes, mientras que el resto de la familia oscura correspondería más bien a la dimensión de la inconsciencia. Vais a ver por qué a medida que vayamos conociendo al resto de los hermanos. Porque prácticamente son estos, los hijos de Nix y de Erebo, que sí que se mantuvieron anclados a lo que sería lo real, o lo que está comprobado, vamos a decir. Porque el resto de hijos poco a poco se fueron yendo a la dimensión más espiritual, vamos a llamarla. Es el caso del siguiente hijo que vamos a conocer, porque cuando os he hablado de la historia del huevo de Nix, que ella deposita en el Erebo y del que brota un hijo, se dice que podría haber sido Éter, pero también hay quien piensa que podría haber sido otro hijo, llamado Phanes, un dios, una deidad, que no está muy claro si es secundaria o primigenia. Si es secundaria simplemente sería algo más localizado, seguramente vinculado a cultos locales de lugares muy concretos, mientras que si es primigenia hablamos sencillamente de una deidad mucho más antigua que los dioses famosos. Hablaríamos de una deidad al nivel de Erebo, de Nix o de Caos. Por tanto, uno de los seres principales y más originarios de los que brota todo lo demás. Así, Phanes puede ser interpretado en la mitología griega como el origen de parte de los seres mágicos. Phanes, férico, hadas. Hablamos de ninfas, hablamos de hadas, hablamos de esas criaturas que los griegos pensaban que existían en los arroyos, en los bosques, en las montañas, por todas partes de una forma más o menos invisible, solo se hacían visibles cuando querían, y que brotaban de la noche. Es decir, son gente que durante el día permanecía oculta y que durante la noche aparecían a hacer sus endiabladas travesuras. ¿Vosotros nunca habéis oído eso de que por la noche aparecen los duendes y cambian los muebles de sitio? Pues esto sería algo así. Esa sería un poquito la idea de Phanes.
Y no es para menos. Yo os hago esta pregunta a vosotros, a ver qué pensáis, y si hay algún filólogo que confirme, desmienta o se ría de mi conocimiento de lenguas, pero ¿no os parece que la palabra fanes y fantasía podrían tener alguna relación? No lo sé. Yo os lo pregunto sencillamente y vosotros ya me decís. Pero lo cierto es que fanes ya habla de una realidad que no es la acostumbrada. Es una realidad con la que los antiguos griegos parece que convivían o ellos creían que era real, la interpretaban como parte de su realidad, pero una parte a la que no tenían acceso fácilmente. Ellos sabían que estaba ahí, ellos pensaban que estaba ahí, pero no podían verlos, no podían interpretarlos, no podían comunicarse con ellos, a no ser que éstos quisieran. De ahí nos vienen todas las historias de héroes que se encuentran con estos seres. A fin de cuentas, también un poquito con forma de advertencia o de moraleja. Igual es mejor que los mortales, que los humanos, no se mezclen con los seres mágicos, porque los héroes no suelen acabar muy bien, si no ahí tenéis a Orfeo, el pobrecito. Por tanto, Fanes es un dios fantástico, un dios mágico, podríamos decir. Y Fanes viene de la mano con el resto de hijos que en un principio habría tenido Nix por sí misma, es decir, la clasificación de hijos que habría tenido por su cuenta y que no habría tenido, por tanto, con Erebo. Todos son hijos de la noche, todos son seres que están a caballo entre lo real y lo irreal, y seres que ya pertenecen a esa idea, a esa doble línea, podríamos decir, entre lo onírico, el sueño, y la muerte, pero también del tiempo, no un tiempo cronológico que va devorándolo todo, como sería el titán Crono, sino un tiempo más de ¿en qué momento estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eres viejo? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Estás iracundo? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? Es a eso a lo que se dedicaban los hijos de Nix, con mejores o peores resultados, pero es de ahí de donde viene esa idea de que a la noche no hay que cabrearla. Si os parece, vamos a ir viendo poco a poco a cada uno de estos hijos, ¿de acuerdo? Las Hespérides habitan en los confines del mundo allá por donde se pone el sol. Si nos fiamos de lo que señalaría la mitología arcaica, en ese contexto, como el mundo sería una cúpula, y por el oriente saldría el sol, y por el occidente se pondría, digamos que estarían en el extremo más occidental. Hay quien quiere relacionar la posición de las Hespérides de su jardín, o bien en la península ibérica, o bien en las islas Canarias, las Azores, en ese grupo de islas que en la mitología se las conoce como las Islas Afortunadas. ¿Quiénes son las Hespérides? Las Hespérides son hijas de Nix, no de Nix con Erebo, solamente de Nix. Y pertenecen a este grupo de hijos fantásticos que habría tenido la diosa de la noche. Pero, sin duda, podría decir que son las más bonitas de todos. Digo las más bonitas porque son ninfas adorables, inocentes y de buen corazón. Tienen nombres muy sonoros, como una que se llama Esperaretusa. Me parece muy bonito ese nombre. Y son hermosas jóvenes que se ocupan principalmente de cuidar el jardín, un jardín hermoso, siempre abundante, que sería como un oasis en mitad de la nada, allí donde crecen todo tipo de plantas, de flores y de árboles frutales, pero el más importante de los cuales sería el árbol del conocimiento, que da manzanas de oro, manzanas que no deben ser mordidas, que no deben ser robadas, pues ellas, como buenas guardianas, tienen que protegerlas. El conocimiento, si nos paramos a pensarlo, en todas las culturas es un elemento relacionado con el poder, con lo que puedes tomar, lo que no puedes tomar, aquello que no se debe tomar, eso sí, y siempre es así, de una forma arbitraria o saltándose las normas. Quizá algunos ya estéis viendo la similitud con el jardín del Edén, ¿no? La idea de un jardín maravilloso, con un árbol que da manzanas del conocimiento que no deben ser comidas. En cierto sentido es la misma historia con distinto desenlace, con distinta organización, pero habla de cosas muy parecidas. El mito de las Hespérides también tiene un punto de fundacional y de hecho
Siempre que se ha representado, se intuye ese estilo como, pues, maravilloso o casi utópico que tendría el jardín. Y ojo, porque para aquellos que digáis, bueno, en este caso no hay una serpiente custodiando el árbol, me temo que no estoy yo tan de acuerdo. Algunas versiones señalan que sí había una serpiente en el árbol de las Hespérides. Esta serpiente se llama Ladón, permanece enroscada a su tronco y actuaría como el último guardián, porque es cierto que las Hespérides son adorables, son encantadoras, son maravillosas, pero no tienen una capacidad de asustar demasiado desarrollada. Ese era el trabajo, como os digo, de Ladón. Ladón, por cierto, en algunas versiones también es descrito no como una serpiente, sino como un dragón de 100 cabezas, algo que nos recuerda también al mito de la hidra, esa idea de un ser al que le cortas la cabeza y le crecen dos. Pues bien, las Hespérides tienen dos apariciones principales dentro de la mitología griega, ambas relacionadas con el robo de las manzanas doradas. El primero, el más conocido, es el caso de Heracles, que en su 11º trabajo precisamente tenía que robar manzanas a las Hespérides. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues tenía que deshacerse de la serpiente. Y obviamente, como es Hércules, Heracles, también llamado, consiguió dormir a la serpiente y robar las manzanas, haciendo uso de la astucia, no solo de la fuerza física. Pero la segunda aparición estelar, vamos a decir, de las Hespérides en la mitología para mí es más interesante. Primero porque remite a uno de mis mitos favoritos y segundo porque también nos ayuda a presentar a los siguientes hijos de Nix. Y es que cuenta la historia que Eris, también llamada Discordia, robó una de las manzanas de sus hermanas y se la mostró a las tres diosas más poderosas del Olimpo, a Hera, a Afrodita y a Atenea. Por supuesto, también eligió a las más humildes, no iba a elegir a Hestia, por ejemplo, que siempre estaba en su casa con su llama, y les dijo que la manzana de las Hespérides debía ser para la más hermosa, un premio por un concurso de belleza. ¿Qué ocurre? Que como las tres diosas no se ponían de acuerdo sobre cuál era la más hermosa, acudieron rápidamente a un humano, un mortal, un ser fácilmente manipulable, aunque la verdad yo no sé quién es más manipulable en esta historia. Pero bueno, el elegido para hacer de juez fue Paris, Paris de Troya. En un principio un simple pastor, pero con el tiempo se descubriría que era un príncipe, hijo del mismísimo rey Príamo de Troya. Pero a lo que vamos, las tres diosas intentaron convencer a Paris, guiadas, eso sí, habiendo sido tentadas por la diosa de la discordia, por Eris. Y como bien se sabe, cada una eligió tentar a Paris con sus mayores dones. Hera le prometió el poder absoluto sobre el mundo. Atenea le ofreció toda la sabiduría a sus pies y Afrodita le prometió el corazón de la mujer más bella del mundo. Paris, un hombre romántico, eligió a Afrodita. ¿Vosotros sabéis esa frase de que la carne es muy débil? Esa historia de que cuando nos enamoramos perdemos la cabeza totalmente. Pues fijaos, parece ser que eso le pasó a París. Mucha gente dice que los humanos nos corrompemos con el poder y que los humanos podemos obsesionarnos con el conocimiento. Pero el amor, ¡ay, el amor! Tiene más peligro que un mono con tijeras. De modo que París le entrega la manzana de oro a Afrodita, y Afrodita, a cambio, le regala el corazón de Helena de Esparta, una hermosa princesa que por desgracia estaba casada, por lo que Afrodita no había medido la magnitud de sus actos, como suele pasar con estos dioses tan caprichosos, por lo que París tomó a Helena y se la llevó a Troya, provocando la ira de su marido Menelao. Y así, a grandes rasgos, es como estalló el conflicto de la guerra de Troya. Y ahora yo os pregunto, ¿qué relación tiene de verdad todo esto con la diosa Nix? Bueno, obviamente las Hespérides son las guardianas del árbol de las manzanas de oro, las manzanas del conocimiento. ¿Manzanas envenenadas? Quizás esto también tenga una relación con los cuentos. Pero aquí el personaje principal no son las Hespérides, sino Eris. ¿Quién es Eris? Eris es conocida también como la diosa de la discordia o la diosa del caos, hay quien quiere llamarla, haciendo honor a su queridísimo abuelo Caos. Y es que Eris tiene una extraña capacidad. De todos los dioses, para mí es de los más interesantes.
Eris es capaz de hacer que un ser humano sienta el ardor de la pasión en su cuerpo, pero no para enfocarla a un plano romántico, afectivo, como Afrodita, sino para que lo enfoquen en un plano violento. Es la que aparece junto al dios Ares, el dios de la guerra, dando fuerza y vigor a los soldados. Eris no les transmite la idea de la victoria, no los empuja a pelear prometiéndoles la gloria, no. Bueno, podría tentarlos, pero Eris es más del tipo de persona que despierta rabia en el interior, porque cuando calientas el cerebro, cuando tocas las necesidades, los sueños de una persona o aquello que quiere conscientemente, vale, puedes conseguir mucho, pero yo os pregunto, ¿qué puedes conseguir de una persona cuando le tocas lo visceral, cuando tocas lo más profundo, partes del ser humano que ni siquiera conocemos? Eris sabe una realidad sobre nosotros. Todos tenemos un tema, algo que si lo tocas vas a sacar nuestra parte más violenta, nuestra parte más enfadada, vas a conseguir cabrearnos. Un tema tabú, algo que te afecta, una mala experiencia, un trauma. Ya no hablamos tanto de los sueños, hablamos de lo que te cabrea. En el caso de los soldados es muy fácil interpretarlo, ¿no? ¿Quién es el que tengo enfrente? ¿Quién es el que está al otro lado? Mi enemigo. A mi enemigo hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque si no me destruirá a mí. Esto es muy utilitario. Esto, aplicado a la lógica antigua, tiene sentido. ¿Por qué hay que deshacerse del enemigo? Porque es él o yo. Quizás esté asediando mi ciudad y tenga que defenderla. Quizás yo esté atacando por otro motivo. Eso ya son elementos de la política de la época. Pero Eris es una diosa conocida y es una diosa peligrosa. Porque no siempre te va a tentar de forma consciente. A menudo va a recurrir a eso, a las tretas, o va a ser ese velo que cruza cuando a lo mejor están discutiendo dos personas y de repente hace que la cosa cambie y que las palabras pasen a la acción y que se conviertan en llegar a las manos, en pelearse. Es una diosa caótica. Es esa amiga que en las cenas de Navidad tira las bombas y le da igual lo que pase, le da igual que se rompan amistades, que se dejen de hablar las personas o que acabe lo que iba a ser una noche de fiesta en una tragedia, porque disfruta del caos, disfruta del mal rollo. Esa frase de las series cómicas de movida, movida, le gusta la movida. Por lo que Eris inevitablemente pertenece a esa índole de dioses, de descendientes de Nyx, que ocupan el lugar de la muerte. En el triángulo, volvemos a dibujarlo mentalmente, tenemos en un vértice Nyx, Erebo y la noche, los que engendran, vamos a decir. Luego tenemos a los dioses oníricos y luego a los de la muerte, el triángulo maldito. Y es que Eris provoca que la gente se mate. Eris provoca la violencia. Pero, ¿quién es el que al final se lleva a los seres vivos, a los mortales, al otro lado? Pues esa es la parca. ¿Y quién es la parca si no es Tánato? A ver, no son el mismo ente, vamos a decir, no son la misma criatura, pero en la mitología griega son muy similares. Tánato es la personificación de la muerte y de todos los hijos de Nyx es el más temido, es el más odiado también. Inevitablemente, lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir y Tánato representa a eso que todos sabemos que va a llegar, pero que queremos evitar a toda costa. Muchas veces no es que vivamos ignorando que existe la muerte, pero procuramos vivir de espaldas a ella, pensando que ese ya será problema del yo del futuro. Pues no, Tánato aparece muchas veces junto con Eris, porque Tánato es el que recoge los frutos del horror que provoca Eris, el fanatismo, la radicalidad, la polarización, el dolor, familias que dejan de hablarse, amigos que de repente se odian, parejas que ya no se hablan, padres e hijos que no se soportan. Todo eso lo provoca Eris y también provoca división de regiones, de países, de continentes, guerras mundiales. De ahí puede salir o no mucha sangre, pero cuando sale sangre ahí está Tánato, acompañado por sus hermanos pequeños, la vejez, la tristeza, el dolor, el miedo.
son todas esas sensaciones que provoca pensar en la muerte o esas situaciones vitales que nos acercan a la misma. Y en este punto entran otras hijas de Nyx que también pertenecen a este grupo de dioses más tétricos, más desagradables, pero que, curiosamente, y gracias a la animación, se han convertido en seres familiares y que nos resultan simpáticos. Las Moiras, esas tres hermanas que comparten un único ojo y un único diente y que se van pasando entre ellas para hablar y para ver. Tres hermanas que tejen y designan el destino de los mortales. Están más asociadas a Tánato que a Eris, porque la muerte, el destino, no tiene por qué ser violento, no tiene por qué ser con discordia, no tiene por qué nacer del odio, pero todos tenemos un destino, todos tenemos un hilo de vida, un hilo que es tejido por la mayor de las hermanas, por Cloto, y que después esta le pasa a la segunda hermana, a la Quesis, que es la que va a decidir cuál será el destino de cada uno de nosotros, es la que decide, y ella, al final, se lo pasará a la hermana más pequeña, Atropos, que es la que tiene las tijeras, es la diosa que decide cuándo ha terminado el viaje, cuándo acaba nuestro recorrido por la vida. En ese momento, Atropos corta el hilo de la vida y el mortal fallecería, pero su alma, su espíritu, se quedaría y sería tomado por el dios Hermes, el mensajero de los dioses, y llevado hasta el Hades, que como vimos en el programa pasado, no necesariamente se asocia con el infierno de los cristianos. El Hades es más bien un lugar al que vamos todos, hayamos sido mejores o peores, y es un lugar al que se accede por distintas grietas. De hecho, la orografía propia del terreno griego se presta mucho a este tipo de leyendas, donde habría grietas que te conducirían a los confines del mundo. Pero, a grandes rasgos, si lo miramos este mundo como una cúpula celestial, se cree que la boca principal del inframundo estaría ubicada en el extremo occidental, junto al jardín de las Hespérides. De nuevo, esas dulces niñas, esas dulces ninfas, aunque muy bonitas y encantadoras, están muy cerca de lo oscuro. Hermes se llevaría allí el alma del humano fallecido y lo guiaría hasta la entrada. Allí, por supuesto, estarían todos los aliados de Hades, pero también estaría Tánato, el que se lleva la vida, el que se lleva la esperanza y todo lo que hay con ella. Y con esto tendríamos en un principio el segundo vértice. Tendríamos a los dioses más oscuros, más relacionados con realidades físicas o mentales incluso, que los humanos sabemos que existen. Sabemos que existe el odio, sabemos que existe la muerte, la vejez, el miedo. Sabemos que existe la tristeza también. Pero mirad por dónde. Se nos ha quedado la hija más pequeña de Nyx, que también pertenece a este grupo, y la he dejado aparte porque me gustaría compararla con todo lo que hemos oído de Eris y sabiendo todo lo que sabemos del resto de sus hermanos. Se trata de Momo, la pequeña Momo, que no sería otra cosa sino la encarnación de las burlas. Momo no es una diosa tan sanguinaria en apariencia como su hermana Eris, que empuja a los soldados a luchar, o como Tánato, o como incluso, la encarnación de la tristeza, pero es muy peligrosa también, porque las burlas, todos lo sabemos, hacen daño, de alguna manera también lo hacen, y a veces también generan malas ideas, siembran semillitas que se van quedando y que con el tiempo hacen que las manipulaciones de Eris surtan efecto. Mirad, vamos a recordar el mito fundacional de la guerra de Troya, el mito de la manzana de las Hespérides. Hemos dicho que Eris les ofrece la manzana a las diosas para que se peleen por ella, y de esa pelea por la manzana, surge el concurso de belleza y surge la guerra por Helena, la guerra de Troya. Pero, ¿qué me diríais si os cuento que parece ser, según algunas versiones, que esta idea de pelearse, poner a los humanos a pelearse y que cada dios eligiese un bando, podría haberse fraguado mucho antes, cuando la pequeña Momo, en un banquete, hubiera sugerido que tal vez,
La solución a los problemas de los dioses pasaría por deshacerse de parte de la población mortal, porque a fin de cuentas, si algo sobraba en el mundo, eran humanos. Quién sabe, igual ella dijo se reproducen como conejos. Claro, aquí entra una pregunta curiosa, porque Momo no ha matado a nadie, pero Momo ha sembrado la idea. Se ha burlado de todos. No tiene por qué ser algo en serio, pero es curioso cómo muchas veces de la burla, de la sátira, salen las verdades, o verdades que no queremos reconocer, o verdades a las que no queremos mirar, o verdades en las que no habíamos caído hasta que nos la han contado como un chiste. ¿Cuántas veces en la historia han ocurrido cosas absurdas que nadie pensó que se iban a llevar a la realidad, pero que de hecho se acabaron llevando y con final desastroso? Muchas veces ha ocurrido. Ese es el papel de Momo y por eso también la incluimos como la última de este grupo de hijos. Y pasaríamos con eso a conocer el último vértice de la historia de Nyx, el vértice de lo onírico, eso que está entre lo real y lo irreal, aquello que los humanos no sabemos distinguir a ciencia cierta, que pertenece a cada dimensión. Aquí entran los dioses relacionados con el momento en el que los humanos nos quedamos dormidos. Quizá vosotros recordéis a Morfeo, el dios del sueño, esa expresión tan popular que dice me voy a los brazos de Morfeo, me voy a dormir con Morfeo. Pero Morfeo no es el mayor de los dioses óniros, no. Los dioses óniros, los oníricos, tienen como padre al hijo de Nyx, Himnos, que sería el sueño como tal. La palabra sueño, lo que significa soñar, estar pensando que tu cerebro actúe mientras que estás dormido. Eso es Himnos. Y Himnos daría a luz a los distintos óniros, de los cuales, como os decía, Morfeo es el más famoso, pero no es el único. Morfeo es el que trae el sueño a los humanos, pero luego tenemos a Fóbetor, que es el dios de las pesadillas. Luego tenemos a Fántaso, que es la fantasía, el sueño de lo inanimado. Y aquí un detalle, porque Fóbetor habla de pesadillas, pero también es un dios que trae sueños a los animales. Por tanto, los griegos también pensaban que no solo los humanos, sino los animales también soñaban. Y desde luego, mira qué curioso, también parece ser que los objetos inanimados tienen sueños en esta mitología. Son dioses que no podemos identificar. No sabemos exactamente qué son, pero siempre aparecen ahí. Hay quien dice que los sueños nos hablan de nuestro destino. Hay quien piensa que los sueños nos hablan de nuestra vida diaria, de lo que nos está pasando en la actualidad. Hay quien habla de que el sueño oculta, nos muestra una parte de nosotros que no conocemos o que incluso incluye recuerdos de vidas pasadas. Hay muchas versiones y mucha controversia sobre qué es un sueño y también sobre cuándo estamos dormidos. Yo os lo digo de corazón, ¿alguno de vosotros ha tenido parálisis del sueño alguna vez? Es un momento muy desagradable, un momento en el que no está claro si estás despierto o estás dormido. Tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo está dormido, por tanto no lo puedes mover, pero tú eres consciente de lo que pasa y lo que sientes pues va desde la leve sensación de estar ahogándote, que algo te presiona el pecho, hasta la sensación de que estás viendo alucinaciones, de que oyes voces, de que ves cosas. Es una situación muy extraña porque se pasa a los minutos, porque no tiene un peligro real, pero para quien la sufre, el sufrimiento es totalmente real y es muy desagradable. Pues estos son los dioses óniros. Estos completan el triángulo entre la noche, el triángulo entre la muerte o el miedo a la violencia y demás, y el miedo a lo onírico. Un miedo que, aunque no lo parezca, tiene mucho que ver, están todos relacionados. Esa es la familia de Nyx, esa es lo que constituye el reino de la diosa de la noche, una reina, una diosa con la que nadie se quería meter. Y es que, hablando de la guerra de Troya como estábamos, hay muchos hijos de Nyx que intervinieron en la guerra de Troya. Cabría mencionar que el dios Himno, el padre de los oníricos, se dedicó a molestar a Zeus en cierta ocasión y que Zeus quiso perseguirle para darle una lección. Pero Himnos se escondió bajo las faldas de su madre, la diosa Nyx,
Y Zeus, listo de él, se detuvo y no quiso molestar a la diosa de la noche. No quería problemas, al igual que ni un solo mortal quiere problemas con la nocturna, con la malvada, con la peligrosa noche. Sin embargo, también debo decir que esta versión se contradice un poco con otra historia, según la cual Zeus le debería cuentas a Nix por malentendidos de los que son típicos en Zeus, ¿no? Hablamos de romances, hablamos de infidelidades a su mujer, hablamos de conquistas a distintas hembras. Veréis, hay una hija que me he quedado por mencionar y que os la cuento ahora. Se trata de Némesis, una hermosa dama a la que habría dado a luz Nix y que en un principio no tendría unos poderes muy definidos o un lugar demasiado marcado en el mundo. Simplemente es una hija de la noche, una hermosa hija de la noche. De hecho, la belleza femenina a menudo se compara con la belleza de la luna, con la belleza de las estrellas, con lo nocturno, mientras que la belleza masculina se compara con lo diurno. ¿Qué ocurre? Pues que Zeus se enamoró de Némesis, se enamoró de ella y no paró hasta unirse a ella y dejarla embarazada. Y Némesis dio a luz a una niña, una preciosa niña, guapísima, a la que llamaron, adivinad, ¿no lo sabéis? La llamaron Helena. Y esa niña creció para convertirse en la mítica Helena de Troya, que prometió Afrodita a París a cambio de la manzana dorada de las Hespérides que había robado Eris para provocar el horror en el mundo que ya había augurado su hermana Momo. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Al final resulta que Helena de Troya era nieta de la mismísima diosa de la noche. Una historia que vincula, aunque de forma, como os decía, secundaria, a buena parte de los hijos de la diosa Nix. No son dioses, no son entidades, deidades, que tengan unos mitos muy fuertes para sí mismos, pero son deidades que están ahí, están como parte de la vida diaria, están como parte de la vida fantástica. Son la fantasía y la realidad, son aquello que no podemos distinguir, aquello que pertenece al misterio de la noche y que nos separa de lo que sería la seguridad y la certeza del día. Y Nix los engendra a todos y les da un lugar en el mundo que pertenece, yo diría más, si lo miramos desde un plano literario, al antihéroe que al héroe, porque no son buenos per se, pero tampoco son malos. Quizá Eris no tenga una buena naturaleza, pero es que ella ha nacido así. Entonces, si su función es generar la discordia, eso es lo que hace y es lo que mejor sabe hacer. Por tanto, yo os pregunto, ¿qué opinión os merecen estos dioses, estas deidades? ¿Os gustaría conocer a alguno en particular? ¿Queréis saber más de este tipo de historias? Yo os lanzo la propuesta y si queréis la tomáis y si no, no. Pero por mi parte, creo que con esto podemos dar por finalizado el programa dedicado a la diosa de la noche Nix y a todo su reino fantástico. Cerrando donde lo dejamos, cerrando en el miedo que nos da dormir a veces o en la tranquilidad que nos puede transmitir. Son las dos caras de una misma moneda, una misma realidad, la noche, que nos puede inspirar una cosa o la otra. Pero no deja de ser lo mismo, un cielo que se oscurece porque ha salido la luna y de repente estamos de espaldas al sol. Pero eso no lo sabían los antiguos griegos. Así que nada, nos vemos el programa que viene aquí en Relatos de la historia, con otra curiosidad, con otra fantasía. Ya veremos qué os cuento. Pero como siempre, poco a poco voy respondiendo a vuestras peticiones. Así que me despido aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.